Así. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó estudiar la posibilidad de limitar la exportación de materias primas críticas como el uranio, el titanio y el níquel. El presidente Putin enfatizó que estas restricciones serían una respuesta a las limitaciones impuestas a Rusia por parte de otros países. Este es un golpe contundente como respuesta a las constantes sanciones y restricciones económicas que enfrenta Rusia últimamente. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. A Biden, y es que el mandatario ruso bloqueó las exportaciones de las materias primas y elementos principales que dependen de Moscú para la fabricación de armas en Occidente. Se terminó cualquier exportación desde Eurasia hacia los países neoliberales e imperialistas. Cero uranio, titanio y níquel. Así lo confirmó Putin a través de un decreto y puso las alarmas en el sector de la industria militar occidental. No contarán con el suministro que necesitan para incrementar su variedad de proyectiles y municiones. Tampoco podrán fomentar la creación de nuevos blindados, explosivos, vehículos militares y armamentos sofisticados. Sucede que el líder del Kremlin se cansó de las imposiciones de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, incluso del bloqueo comercial y financiero que todos los paquetes de medidas aplicados por Washington y la Unión Europea socavan a la economía rusa y atan cualquier importación de insumos para el desarrollo de su industria castrense. Por tanto, Putin se las cobró con la misma moneda. Dio instrucciones al gobierno del país para que restrinja el suministro de varias materias primas estratégicas a los mercados extranjeros. Sobre todo, no quiere que sus metales críticos vayan a parar a manos de quienes constituyen los enemigos principales de Moscú. Al tiempo que instó al primer ministro para que evite la entrega de recursos a través de las formas contractuales establecidas a los miembros de la OTAN que aprobaron el despliegue de fuerzas militares por toda la frontera rusa. Incluso suma a la lista a los países que autorizaron el uso de sus armas para atacar a la nación euroasiática. Durante el encuentro con el gabinete de ministros, el mandatario sostuvo la necesidad de continuar con las limitaciones a las importaciones de productos agrícolas desde aquellos territorios que han fomentado la beligerancia con el Kremlin. De hecho, dijo que su postura constituye una respuesta a las acciones hostiles de las naciones neoliberales e imperialistas de Occidente que han tratado de asfixiar a la población civil rusa y además intentan desestabilizar la tranquilidad y seguridad ciudadana. Por consiguiente, manifestó que el sector industrial tiene que tomar decisiones importantes. No puede quedarse de manos cruzadas y seguir proveyendo recursos a los enemigos del país. Por ese motivo señaló, es nuestro deber asegurar la tranquilidad de los rusos y evitar cualquier riesgo. Asimismo, recordó que Moscú es líder en las reservas de materias primas estratégicas, donde se encuentran el uranio, titanio y níquel. También indicó el primer ministro Mikhail Mishustin que evalúe la posibilidad de frenar e imponer restricciones a las exportaciones de algunas de esas materias primas a los mercados exteriores. Bueno, muy bien. Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de noticias. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Ivette. Un saludo para ti y para todos los colombianos. Bien, viendo el tema, y hay una expresión, yo te diría que proverbial, que resume lo que analizaremos en este día, y es aquella que dice que el que hace mal, mal acaba. Con ella quiero abrir este comentario sobre esa advertencia o esa propuesta o amenaza rusa, depende de cómo quieran tomarlo los destinatarios del mensaje que ha enviado nada menos que el presidente Vladimir Putin. Resulta y ver que ese llamado mundo occidental, que antes se identificaba con un sofisma que era el primer mundo, no sé si te acordaste, bueno, todo el mundo quería vivir en el primer mundo, ¿no? Bueno, hay que quitarle ya el cartelito porque de primer mundo no tiene nada. Bueno, pues allí se han surgido personajes siniestros como el hombre aquel del bigotito, que no puedo decir su nombre acá, pero que todos sabemos que fue el responsable del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues a imagen y semejanza de ese criminal han surgido nuevos personajes
en este siglo que impulsan una táctica de guerra ya conocida, el de las sanciones económicas, porque esa es la misma o tal vez la más agresiva que aquella que usaron durante la Guerra Fría Estados Unidos y sus aliados como parte de su estrategia para contener al comunismo, para debilitar a la antigua Unión Soviética y a los países de ese bloque. Bueno, las sanciones incluían, ya se conoce como el embargo de armas y restricciones comerciales. Mira qué coincidencia, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que siguiendo el mismo manual o libreto, los verdugos de cuello y corbata ahora, pues así es como se lucen en los escenarios de Washington o de la eurozona, ¿no? Pues eligieron como su presa a Rusia y a Vladimir Putin. Y lo que quieren hacer ahora es someterlo a duras sanciones como castigo por la operación militar en Ucrania. Sanciones que en más de una ocasión, tanto vos como yo, hemos reiterado por este mismo canal cómo han sido las restricciones a los principales bancos rusos, excluyéndolos del sistema de pagos internacional SWIFT para limitarle su capacidad para realizar transacciones internacionales, sanciones como la congelación de activos de altos funcionarios rusos y de entidades estatales en países occidentales, impidiendo el acceso a fondos y a propiedades, sanciones como imposición de aranceles aranceles y prohibiciones a la importación de productos rusos, incluyendo petróleo, gas y otra serie de recursos naturales que sería larga la lista ahora para realizarla. También la exportación de tecnología y de bienes de consumo a Rusia, y se le suman las prohibiciones en el sector energético para que los países que recibían gas y petróleo ruso pues se vieran obligados a reducir o eliminar gradualmente esas importaciones. Y para cerrar este rosario de sanciones contra Moscú, pues viraron los cañones hacia el sector militar, prohibiéndole a Rusia las exportaciones de tecnología y bienes de doble uso para Rusia, para limitar su capacidad de desarrollo en la industria de su defensa. El tema es, en síntesis, Ivette, que darle a Rusia, ellos quieren darle a Rusia donde más le duele, apretar la soga al cuello a la federación para que empiece a faltarle el oxígeno, simbólicamente hablando, ¿no? Y se convulsione. Y el asunto es que ellos quieren socavar cuanto puedan a la potencia de Europa Occidental para que no siga lanzando destellos de poderío, porque saben que es muy poderosa Rusia y deje de ser para ellos una competencia para el imperio occidental. Pero como la defensa es permitida y los rusos no tienen un pelo de tontos, al contrario, son muy astutos, mucho más que los gringos, que los británicos, etcétera, pues salieron a contrarrestar todas esas sanciones que he mencionado, occidentales, con una severa advertencia de Vladimir Putin, que es esta a la que se ha hecho referencia en el video, de que Rusia podría restringir las exportaciones, por ejemplo, de uranio a la industria nuclear occidental y también de titanio y de níquel. ¿Por qué me refiero a estos tres materiales? Porque son muy importantes para la industria militar. Así que en represalia por las sanciones impuestas después de la operación militar en Ucrania, ellos quieren hacer eso. Y Putin le pidió al primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, que examine la posibilidad de imponer la restricción de exportación de algunas de ellas a los mercados exteriores. ¿Y esto a quiénes puntualmente está dirigido? Bueno, esas restricciones afectarían principalmente a los países que han impuesto precisamente sanciones a Rusia o que han reducido sus importaciones de productos. Así que estamos hablando en primer lugar de Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur. ¿Qué te parece? Así es, Margarita. Ha sido la respuesta contundente que ha dado Vladimir Putin a todos estos ataques permanentes que ha venido recibiendo desde hace mucho tiempo con respecto a las sanciones y bloqueos que Occidente le ha propinado cada vez más, como tú dices, con el único fin de ahogar la economía rusa y pretender
que de esa forma se doblegue y pues cambie su postura ante el tema de Ucrania, cosa que no va a pasar ni en esta vida ni en la otra. Putin ha demostrado durante el transcurso de estos tiempos de guerra que lo menos que va a realizar o lo menos que le puede pasar al pueblo ruso es que se quede corto, que le bloquearon la salida del sistema SWIFT, que pues es digamos el método internacional, ¿no? de intercambio en dinero, pues ellos se buscaron otras alternativas y ahora son líderes en los BRICS, por ejemplo. Negocian en rublos, hacen comercio con otros países diferentes a los de Occidente que ya venían acostumbrados. ¿Qué más? Han hecho producir su industria interna, su economía, sus alimentos. Ha mejorado considerablemente el Producto Interno Bruto. Los índices económicos están por encima de un país como Francia, por ejemplo, que es algo que les pica y les arde terriblemente a estos países porque no pueden entender cómo haciendo todo lo que les han hecho, pues Rusia sigue adelante. Han aumentado su producción tecnológica de armamento, que ha sido ya plenamente probada en los últimos tiempos, y adicionalmente todo lo que han hecho en el campo de batalla les ha salido mal. La reciente invasión a Kursk pues es el mejor ejemplo, donde realmente ha sido desastrosa la gestión de las fuerzas ucranianas, a pesar del cacareo de los medios occidentales, de que fue una cosa impresionante, el mismo Stoltenberg, pero realmente ha salido muy mal para la agenda ucraniana. Así que Rusia tiene en este momento otra posición y Vladimir Putin está preparado para todo. Él es estratégico, él es un tipo que piensa de manera muy minuciosa, estratégica, calculada, todos los movimientos que puede llegar a hacer. Así que examinar la posibilidad de imponer estas restricciones de exportación a algunos de sus mercados exteriores, pues es algo que puede ser posible. Eso no es así nomás. No dice hoy, no les voy a vender uranio a los de Occidente porque sí. No, él sabe exactamente cómo funciona la economía y cómo le va y por dónde va a balancear el ingreso, ¿no? Entonces, estamos hablando de una estrategia muy fuerte, un golpe contundente realmente a lo que viene planteando, por ejemplo, Estados Unidos, que ha sido siempre el responsable de estos bloqueos, de esta persecución con la OTAN, por supuesto, desde mucho tiempo contra Rusia. Esta narrativa de hostilidad de distintos países contra este pueblo que ya mira cómo ha pasado el tiempo y mira que la gente que uno se encuentra y muchos analistas, medios incluso occidentales, empezaron a cambiar esa percepción que nos vendieron hace 2 años con la incursión de Rusia a territorio ucraniano, la operación militar especial. Todo el mundo decía que Rusia, que cómo así, que estaba atacando territorio ucraniano, y hoy en día dicen no, es que a Rusia lo están atacando y ya se les está pasando la mano y están dándose cuenta cuál es el juego real. En ese orden de ideas, Margarita. Vamos a ver el siguiente segmento. Mikhail Vladimirovich, eche un vistazo, por favor, a algunos tipos de bienes que suministramos al mercado mundial en grandes cantidades.
Putin no quiere que sus recursos vayan a parar a manos de los estadounidenses y sus aliados para la fabricación de insumos bélicos u otros procesos industriales. De igual modo, señaló, estamos restringidos en el suministro de una serie de bienes, pero tal vez deberíamos pensar también en ciertas restricciones. Por otra parte, enfatizó en bloquear la entrega de otros recursos de suma importancia para el sector industrial extranjero. Con estas medidas, Putin pone a correr a Biden y a sus aliados. Y es que las plantas y fábricas occidentales comienzan a sentir la reducción de la materia prima que exportaban desde Eurasia y tienen que migrar de manera obligatoria hacia otros paraísos u horizontes industriales. Merman las exportaciones desde Moscú y por consiguiente se incumplen los planes productivos. No logran avanzar en la fabricación industrial sin las cantidades de materias primas que demandan las producciones. Los rusos le sacaron un sable a Occidente y lo han puesto a sufrir. Sucede que Putin añadió, las posibles medidas no pueden poner en riesgo a los rusos. Tampoco podemos seguir arriesgando el bienestar del país. Y dejó claro que sus restricciones deben impedir el ataque de Ucrania con el apoyo a Occidente sobre las ciudades fronterizas, como sucedió con Kursk. No obstante, se les cobrará una por una a los implicados. Y es que las restricciones forman parte de la estrategia de respuesta que Putin está sosteniendo sobre Occidente. Por eso manifestó, en general, si no nos perjudica, podríamos pensar en ciertas restricciones de los suministros al mercado exterior, no solo de esos bienes que he mencionado, sino también de algunos otros. Con la exportación cero de níquel, uranio y titanio, Estados Unidos pega el grito en el cielo, sobre todo después de la crisis con el acero que están viviendo en sus principales fábricas por la prohibición de Biden a la compra de la United States Steel por parte de la firma japonesa Nippon Steel. Sin dudas, la situación se complejiza en el mundo occidental. Dispone de mucho presupuesto para la producción de armamentos e insumos bélicos y ahora se frena el mercado extranjero tras las nuevas restricciones que Moscú dispuso sobre las materias primas estratégicas. En ese sentido, las alianzas que tenía Occidente comienzan a fragmentarse. Tendrán que buscar una salida emergente a la complejidad contextual, de lo contrario terminarán con un hueco total en cada una de sus industrias y no podrán pertrechar sus principales bases militares ni tampoco sostener el envío de armas hacia Kiev. Pues Margarita, el hecho de hacer este tipo de restricciones es bien importante en la medida de que son elementos críticos, materias primas críticas para la producción no solamente de armamento, ¿no? Estamos hablando, aunque sí es cierto, el uranio, por ejemplo, que es un elemento pues muy dúctil, maleable, es un material que se usa en energía nuclear, ¿no? En las plantas de energía nuclear. Pero estamos hablando no solamente para el armamento. La energía nuclear es una fuente importante para algunos procesos industriales, ¿no? No estamos, estamos hablando de una fuente de combustión puede generar la misma cantidad de energía que el carbón sin las emisiones nocivas que genera el carbón. Entonces, obviamente también se utiliza para propósitos militares, propulsión de submarinos y armas nucleares. También. Así que Estados Unidos ha utilizado, obviamente, el uranio que se produce en Rusia. Esto es lo más gracioso del asunto, ¿no? Sí, lo sigue utilizando. Lo sigue utilizando porque habían firmado un convenio hasta 2027, pero no sé. Es probable que eso se vaya al piso con esta advertencia nueva de Vladimir Putin. Todo está en ver cómo va el curso de los acontecimientos. Si ellos siguen apretando la tuerca, como se dice de manera popular, bueno, pues Vladimir Putin va a convertir esas advertencias en una realidad. Porque te digo una cosa, estos países podrían quedarse sin uranio ruso, que es importantísimo, como bien tú decías ahí, para fabricar armas debido a las propiedades nucleares que tiene el uranio, específicamente por su relación con la capacidad para reacciones de fusión nuclear.
Imagínate y ve que el uranio, además de que se usa en armas nucleares, también se utiliza en misiles de largo alcance y en ojivas. Y lo que le convierte en un componente esencial en la estrategia de defensa y de disuasión en algunos países. Y debido a esos factores precisamente es que el uranio es visto como un recurso crítico, porque esa palabra se ha repetido también ahí en el video, en el contexto de la armamentística y de la seguridad internacional, lo que ha llevado a diversos acuerdos y tratados para limitar que se prolifere su uso. Así que ni qué decir si les cortan a esos países occidentales la compra del níquel y del titanio. Conozco mucho del níquel porque nací en una provincia al lado de la productora de níquel más cobalto más grande de Cuba, que es la región de Moa. Y muchos países compraban y todavía compran níquel a Cuba. Así que vayan pensando en Cuba, porque yo creo que de Rusia no le van a sacar nada después de esto. Mira, cuando Putin advirtió que Rusia debería considerar limitar el suministro de esos recursos estratégicos, provocó una enorme alarma sobre todo entre los mercados energéticos globales, porque no solo se iba a limitar el acceso al uranio, como ya hemos mencionado acá, que es para las armas nucleares, donde la liberación de la energía se traduce en explosiones devastadoras y por eso se usa precisamente el uranio. Por otro lado está ese níquel que a menudo se utiliza como recubrimiento de los proyectiles y de las balas. Y por eso es que está ahí. Y, por ejemplo, también en la fabricación de algunos tipos de acero de alta resistencia que se utilizan en armamentos, en componentes de armas, cañones y mecanismos de disparo. El titanio es otro que también Putin le puede llegar a cortar el caño. Es conocido por su altísima relación entre resistencia y peso y se emplea en la fabricación de piezas de armas que requieren un material muy fuerte pero a la vez muy ligero, como en ciertas aplicaciones militares. Así que aleaciones especiales de titanio se aplican en componentes de misiles y en sistemas de armamento debido a esa resistencia y a la deformación y a las altas temperaturas. En fin, que tanto el níquel como el titanio contribuyen a mejorar las propiedades mecánicas y la durabilidad de las armas y los sistemas de defensa. Así que no contar con esas materias primas le podría hacer tremendo estrago a las empresas que se dedican a la fabricación de armas en Occidente. Y no escapa a la lista de esos recursos estratégicos que Putin también mencionó, el gas natural y los diamantes. Así que sería, como dicen ahí en el video, pegar el grito en el cielo para esas empresas globales occidentales. Sí, el ruso se convierte en realidad lo que ahora es una advertencia o una amenaza. Depende de cómo lo quieran mirar. Eso es cierto, Margarita. Adicionalmente, pues recordemos también, Margarita, el titanio se emplea para la ingeniería aeroespacial. Así que es otro de los puntos, la parte importante, la náutica, la automovilística, usan bastante este elemento, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque no es solamente la industria armamentística, sino todos los desarrollos que se pueden generar a otros niveles. Entonces, quitar este elemento como de exportación como materia prima crítica, pues podría también afectar otros sectores económicos en los que aparentemente estarían liderando o serían, digamos, importantes estos países. Y como tú bien lo decías también, el tema del níquel es un metal ferromagnético, ¿no? Entonces también lo han utilizado en la producción de monedas, ¿no? Esto es interesante. Y otro tema es como es un metal de transición, pues también ayuda a cierto tipo de baterías para almacenamiento de energía, Margarita. Entonces,
es otros usos industriales que golpean también ciertos procesos de producción. Recordemos, Margarita, en Francia, por ejemplo, tienen mucha base de energía nuclear, y el uranio, acuérdate de dónde lo sacaban, ¿no? De países africanos, de Níger. Y Níger también le cerró el chorro. Entonces, una parte importantísima de la producción de energía nuclear en Francia, por ejemplo, es ese golpe que le da estos países a la generación de energía. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Que ha puesto un freno total a los estadounidenses. Le quitó la posibilidad de aumentar su industria castrense. Limitó la salida de insumos metálicos y recursos minerales importantes que sirven para fomentar la construcción de nuevos tipos de explosivos y artefactos combativos. También dictaminó la restricción de otras materias primas, productos alimenticios, recursos económicos a las naciones enemistadas con Moscú, incluyendo aquellos 200 productos que desde marzo de 2022 restringió con el objetivo de mantener la estabilidad en su propio mercado. Además, junto a Occidente, Europa está dejando de depender de los combustibles fósiles rusos, pues Moscú buscó mercados alternativos. Eso sin contar que las medidas para los miembros de la OTAN que siguen alimentando la escalada en Europa del Este frenan el tesoro de beligerancia. Putin destrozó la estrategia imperialista con sus nuevas medidas y aseguró que el petróleo que pueden extraer esas naciones es limitado. Se le cae el plan a Biden y termina sometiéndolo. No contará con el uranio, titanio y níquel que sale desde Eurasia para sostener sus empresas militares y sus industrias. Tampoco podrá ampliar el horizonte contractual hacia otras naciones que pueden pertrecharse de esos insumos, pero que dependen de las producciones que se realizan en Moscú. Estados Unidos y Occidente están al borde del colapso económico-militar. Vaya golpe. Biden pensó que Putin no iba a reaccionar a todas sus medidas y al aumento de la escalada en sus fronteras, pero se equivocó. El mandatario ruso le ha dado una respuesta que pone en aprietos no solo al bloque militar de Occidente, sino a toda la reserva bélica que tienen asignadas las diferentes infraestructuras militares. Cero exportación para Washington y sus aliados desde Moscú. Ahora sí, se cae el imperio castrense. Sería ideal, ¿no?, que le diera o que le causara ese efecto a Occidente, pero yo he visto, Margarita, que es como una droga que le dan, o sea, cada vez que Rusia responde, en lugar de generar ese impacto, estos países siguen empeñados en atacar. Lo veo permanentemente ahora con los temas de ataques, de los ataques en términos de guerra, y lo siguen haciendo en los términos económicos. O sea, es como si no aprendieran, como si tuvieran una necesidad imperiosa de acomodar lugar, vamos a acabar con Rusia, y no han entendido que no funciona, o que por lo menos así no son las cosas, y que el mundo es demasiado grande y podemos todos convivir y negociar y crecer, pero ellos no, ellos piensan que son los dueños y señores del globo entero y que tiene que ser a su manera, olvidándose, por supuesto, de todas las necesidades reales que hay en sus territorios. Estamos hablando de países como Estados Unidos, como Francia, que tienen olvidado totalmente al pueblo y que están en unas condiciones lamentables, pero que siguen adelante, con incluso Alemania, con los ataques a Rusia, Inglaterra. O sea, no podemos evitar desligar estos temas. Entonces, lo que haga Putin para ellos es algo nefasto, y si ve lo que está haciendo, nos está atacando, entonces hay que atacarlo, hay que acabarlo. Esa es la lectura que yo veo. Hay un proverbio que dice que aquí, quien a hierro mata, a hierro muere. Y fíjate que Estados Unidos ha estado aplicando esa política de sanciones para castigar a sus adversarios, sobre todo a Moscú, como quiere castigar también a China y a todo el que se le oponga, porque no soporta la rivalidad.
pero no sabe, o sí sabe, lo que no mide consecuencias, que esa política de sanciones se le puede venir en contra, porque fíjate que durante 2023 era Estados Unidos, China y Corea del Sur los que estaban entre los principales compradores de uranio ruso, seguido de países como Francia y Alemania, y aunque desde el inicio de la operación militar en Ucrania, los países occidentales vienen tratando de reducir la dependencia de las exportaciones rusas. Hay casos como el de Estados Unidos, que yo te decía ahorita, que aún importa una porción significativa de uranio enriquecido de Rusia. No se puede privar de eso, porque fíjate, Ivette, te voy a decir por qué. Mira, según las fuentes consultadas, el 27% del total de uranio utilizado en los reactores nucleares comerciales de Estados Unidos el año pasado provenía de Moscú. En mayo de 2023, el presidente Biden promulgó una ley para prohibir las importaciones de uranio enriquecido ruso. Sin embargo, la ley contenía exenciones en caso de problemas de suministro que permitían al Departamento de Energía de Estados Unidos mantener niveles de importaciones de uranio ruso hasta 2027. El que hizo la ley hizo la trampa. ¿Te das cuenta? Bueno, ahora se les puede complicar el tema porque supón tú que si Putin decide convertir esa advertencia en una orden estricta, le corto el caño a los gringos y a los empresarios de armamentos de todos esos países hostiles a Moscú. Entonces sí que no les va a quedar más remedio que arañar en la tierra buscando de dónde sacar esas materias primas que son indispensables para mantener la maquinaria armamentista, esa que mantiene vivo lo que siempre estamos mencionando, el complejo militar industrial, ese monstruo hambriento de conflicto que no puede vivir si no hay guerra. Pero si Putin decide finalmente restringir las exportaciones de los mencionados recursos a Occidente, repito que se estaría cumpliendo la profecía para sus verdugos occidentales. El que hace mal, mal acaba. Así de fácil. Bueno, claro. Hasta aquí el comentario de hoy. Yo quiero darle las gracias por estos minutos que nos han dedicado a escuchar estas reflexiones y esperamos haber contribuido, pienso yo, modestamente al esclarecimiento de estos temas que son bastante técnicos, digamos, en materia armamentista. Así que si les gustó, nos dan un like. Quedan invitados para próximos encuentros por este canal de prensa alternativa al cual estamos invitando a integrarse también. Así que los dejo con Ivette. Muchas gracias, Margarita, como siempre que nos acompañas en estos análisis de la noticia y como siempre a nuestra audiencia que nos da sus aportes siempre para seguir adelante con nuestros análisis, mejorar y llevarles la mejor información. Y bueno, los dejo con la frase del día. Para mí, ser un gángster era muchísimo mejor que ser presidente de los Estados Unidos, de la película Goodfellas. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar.